La democracia. Estudiante Yeisa Samantha Soto Colina. Profesor Jefferson Alexander Sosa Páez, grado 11, Colegio Privado Pablo Neruda, Arauca, Arauca, 2018. Originalmente, el término democracia deriva del griego demokratia, cuyas raíces etimológicas son demos, pueblo, y kratos, gobierno. En este sentido, democracia alude a una forma de gobierno en que, contrario a lo que sucede en la monarquía o en la aristocracia, el pueblo gobierna. Pese a este aparente consenso sobre el significado de democracia, muchas son las áreas potenciales de desacuerdo respecto a su significado último. No contamos con un significado único, preciso y comúnmente aceptado de la democracia. Contamos solo con la idea de un orden político en el que la autoridad que lo legitima reside en el pueblo, aunque sea mediante representantes. Diversos problemas surgen si prestamos atención al significado que pueden tener términos como pueblo o gobierno, así como si pensamos en las condiciones generales necesarias que deberían tener lugar para que se diera efectivamente un gobierno del pueblo. Preguntas como ¿quiénes forman parte del pueblo? ¿Cómo debe ser de amplio o reducido el ámbito del gobierno? ¿O cuáles son las condiciones apropiadas para la actividad democrática? Son parte de una discusión de la cual se ha ocupado la teoría política desde hace varios siglos. Historia de la democracia. La historia de la democracia es una historia inconclusa. Aún hoy en día la reflexión sobre a qué podemos llamar propiamente una democracia se mantiene abierta y sin una solución definitiva. También es difícil establecer con exactitud dónde fue inventada la democracia, como podríamos hacerlo con la bombilla o la locomotora, inventos que de alguna u otra forma tienen una fecha de nacimiento precisa. En consecuencia, a fin de identificar sus orígenes, deberemos conformarnos con ubicar tan solo algunos espacios y tiempos donde el concepto de democracia ha sido discutido y casi siempre replanteado. Grecia, el poder del pueblo. Es común atribuirle a los griegos el primer germen democrático. Estrictamente hablando, la Grecia antigua no era un país en el sentido moderno del término, es decir, entendido como un territorio gobernado por un estado alrededor del cual se articula un grupo humano. En realidad, Grecia se componía para ese entonces de diferentes ciudades independientes dispersas a lo largo de la costa. Se trataban, pues, de ciudades-estado o polis. La ciudad-estado más famosa, tanto en la época clásica como en épocas posteriores, fue Atenas. Hacia el año 507 a.C., los atenienses adoptaron un sistema de gobierno popular que perdurará hasta el sometimiento de la polis por parte de Macedonia 2 siglos después. El núcleo del gobierno residía en una asamblea en la que todos los ciudadanos podían e incluso debían participar. De hecho, el concepto mismo de ciudadano planteaba ya la exigencia de tomar parte en los asuntos públicos concernientes a la creación y la definición de una vida en común. Se sabe que la asamblea se reunía más de 40 veces al año y consideraba asuntos que iban desde la estructura legal para el mantenimiento del orden público hasta las decisiones relacionadas con alianzas o declaraciones de guerra. Por otra parte, esta asamblea tenía la potestad de elegir unos pocos cargos específicos, los generales, por ejemplo, pero para lo que concernía al resto de cargos, magistraturas, consejos, grandes jurados populares,
miembros del comité, etc. La selección se realizaba por medio de un sorteo. Eso suponía que las personas que participaban eran, por principio, iguales y tenían las mismas oportunidades de gobernar, principio que será fundamental dentro de la tradición democrática posterior. La República Romana. En Roma la democracia aparecerá en la forma de la república. En sus inicios, el derecho a participar en el gobierno estaba restringido a los patricios o aristócratas, pero tras años de luchas, los plebs, que significa plebeyos, conseguirán su integración en el sistema. Pese al carácter imperial de la Roma clásica, la República Romana reconocía la ciudadanía y, por tanto, la participación política a todos sus súbditos. Sin embargo, la aplicabilidad real de esta concesión era restringida, pues eran pocos los que podían participar en las asambleas debido a las largas distancias y gastos en los que debían incurrir a fin de poder asistir. La República persistirá hasta el asesinato de Julio César en el año 44 a.C. Después de ello, Roma se convertirá en un imperio gobernado por emperadores, algunos de ellos déspotas y corruptos. Posteriormente, con la idea de república, del latín res publica, cosa pública, se considera que los gobernantes obtienen el derecho a gobernar por el consentimiento del pueblo. Esta idea implica dos aspectos básicos. Como primera, un gobierno mixto que incluya la representación de diferentes grupos sociales y pueda así buscarse un equilibrio entre sus respectivos intereses. Y como segundo, una virtud pública, integridad moral de los ciudadanos, que los incline a combinar su interés particular con el bien público e incluso a posponer su propio interés. Las repúblicas en el Renacimiento. Hacia el 1100 después de Cristo, pequeños brotes de gobiernos populares aparecerán al norte de Italia. Aquí nuevamente la democracia se da en ciudades-estado relativamente pequeñas y no en grandes regiones o países. Siguiendo el esquema tradicional, la participación se restringió a los miembros de las clases altas, nobles, grandes terratenientes y similares. El sector de la sociedad denominado popolo, nuevos ricos, pequeños mercaderes, banqueros, etc., amenazó con rebeliones violentas y en algunas ocasiones le fue permitido participar y decidir en el gobierno de la ciudad. Estas pequeñas repúblicas florecerán durante más de 2 siglos. Se destacan entre ellas Venecia y Florencia, las cuales serán los centros de una extraordinaria prosperidad. De hecho, serán parte de la explosión de creatividad que se ha asociado con el Renacimiento. En pocos años, sin embargo, el declive económico, la corrupción, la oligarquía y la guerra empezaron a minar las bases de estas nacientes democracias. Al mismo tiempo, otro cambio fundamental tuvo lugar. En menos de 2 siglos, las pequeñas ciudades-estado terminaron por incorporarse a una entidad más amplia y poderosa, el Estado-Nación. Esta transformación tendrá, como veremos, consecuencias importantes para el desarrollo de la democracia. La democracia liberal. Son múltiples y complejos los cambios históricos que contribuyeron a la aparición del pensamiento liberal moderno y junto a este del pensamiento democrático liberal. Entre ellos podemos distinguir, sin embargo, como factores clave dentro de este proceso histórico el ascenso de la burguesía, la expansión del comercio, la consolidación de los estados nacionales, el cuestionamiento de las pretensiones universales del catolicismo y, por supuesto,
los enormes cambios tecnológicos, especialmente en el ámbito militar. Estas y otras transformaciones posibilitaron que en Europa empezara a gestarse un nuevo pensamiento comprometido con la idea de que los individuos debían ser libres para seguir sus propias preferencias en materia religiosa, económica y política. La doctrina en que se enmarca este tipo de ideas es conocida como el liberalismo. El pensamiento liberal impuso una nueva forma de concebir el Estado y la sociedad. En lo que concierne al Estado, el liberalismo defendió la existencia de un Estado constitucional e impersonal, con capacidad para administrar y controlar un determinado territorio, donde además el poder estuviera dividido en diferentes ramas y sus funciones estuvieran plenamente definidas por un marco jurídico adecuado. Por otra parte, en lo que concierne a la sociedad, el liberalismo reivindicará la defensa de la propiedad privada y una economía de mercado competitiva como mecanismos centrales para coordinar los intereses de los individuos. El resultado será la consolidación de una esfera propiamente pública, el Estado moderno, y una esfera privada, sociedad civil, en la que el intercambio y el comercio prosperan alejados de la intervención estatal. En este contexto, la democracia adoptará una forma representacional cuyo fin será o bien proteger los intereses de los individuos frente al Estado, o bien la creación de una ciudadanía informada y comprometida. Modelos de democracia. Existen diferentes modelos democráticos. Un criterio posible para identificar cada uno de ellos puede ser la tradicional distinción entre concepciones sustantivas y concepciones procedimentales. A la luz de esta distinción podemos formular 4 modelos democráticos posibles: proteccionista, elitista, desarrollista, participativo. Concepciones sustantivas. Caracterizan la democracia como una forma de vida que exige una participación activa y crítica de todos los ciudadanos. Concepción procedimentales. Se conforman con identificar la democracia con un conjunto de procedimientos destinados a tomar ciertas decisiones de carácter colectivo.